Vamos a hablar de nuestro testimonio, o sea, de cómo llegamos a Dios, cómo a conocerlo. O sea, crecimos yendo a la iglesia católica, al catecismo. Entonces, nosotros no conocíamos a Dios de esta manera. Íbamos a la iglesia, pero más como porque mi mami nos obligaba, la verdad. Mi mami nos decía, tienen que ir porque si no Dios los castiga. Ajá. Y yo, de ahí agarré el miedo. Creo que el miedo que todo el mundo tiene de que si no uno se porta mal, Dios los castiga, pero no es como que uno obedece a Dios porque lo ama, sino por miedo. Nos acercamos a Dios porque, bueno, pasó algo en nuestra familia, cosas personales. Y mi mamá, o sea, bueno, mi familia se separó, ya. ¡Lo dije! ¡Nada! Bueno, nuestra familia se separó, entonces mi mamá, para como que, o sea, tanto era el dolor de mi mamá que se refugió en Dios. Entonces, nosotros, mami, o sea, ahí empezamos a conocer a Dios de otra manera, pero no es como que nosotros teníamos una relación con Dios. Era más mi mamá con Dios y nosotros como que orábamos con ella, sí. Todos nos arrodillábamos ahí los cuatro a... Ahí empezamos a ver cómo Dios nos prometía cosas y... O sea, ver que Dios era fiel a pesar de que, o sea, estábamos pasando por un momento horrible. Duro. Y... O sea, pero eso no fue suficiente como para yo acercarme a él, ni fue suficiente para mí, simplemente mi mamá se refugió en él y bueno, nosotros estábamos ahí haciéndole compañía a mi mamá, llorando, pero bueno, no estábamos enamorados, ¿sí me entiendes? O sea, sabíamos que había un Dios y nos estaba prometiendo cosas, pero no era como que conocíamos el Dios que conocemos ahora, o sea, no sabíamos qué era lo grande que era Él. Ajá. O sea, los problemas no eran solamente familiares, era también económicamente nosotros estábamos mal. Nosotros había momentos que ya no teníamos ni para comer. Y Dios, o sea, Dios siempre se hacía algo. O sea, Dios siempre, nunca nos abandona. O sea, viste que a veces Dios permite que tú sufras, pero nunca te abandona por completo. O sea, el sufrimiento es necesario, pero lo hace para que nosotros crezcamos, ¿no? Me acuerdo que ya no había nada en la refri y pum, llegaba alguien con compras, o mis tíos, o no sé, amigos de familia, o sea, de la familia, llegaban con un sándwich de bocata. ¿Qué más hizo Dios? ¿Qué no hizo, mejor dicho? ¿Qué no hizo, Lina? ¿Qué no hizo? No sé, algo siempre nos pasaba. Yo siempre veía la mano de Dios en nuestra vida. A ver, 2017, 2018, 2019... mal económicamente, ya íbamos un poquito mejor, o sea, no estábamos tan mal, pero llegó 2019 y nos vinimos de vacaciones acá a Estados Unidos. De vacaciones, ¿no? O sea, sí veníamos de vacaciones. O sea, veníamos de vacaciones, la verdad que sí veníamos de vacaciones. Pero, bueno, Dios tenía otros planes. Sí. Justamente llega la pandemia. Nada, nos tocó quedarnos. O sea, sin nada, porque para esto, como veníamos de vacaciones, no venimos absolutamente con nada. O sea, veníamos a comprar ropa acá. Veníamos a comprar vinimos acá. Como Dios nos trajo el... O sea, dejamos todo en Ecuador. Toda nuestra vida se quedó en Ecuador. Ajá. Literalmente. O sea, y cuando a mí me dijeron que nos íbamos a quedar, porque fue una decisión así de la nada. Sí. Yo no quería. Sí estuve como una semana en negación. Al final me tocó aceptarlo. Sí. Ajá. En 2021 empezamos clases. Fue horrible. Por ese tiempo mami trabajaba. Casi no la veíamos. O sea, mi mami literalmente trabajaba en las madrugadas y en la mañana dormía. Ah, no, mami tenía como 3 trabajos. Sí. Entonces, mi mami literalmente era como un robot. O sea, parecía una máquina, ella no vivía. Entonces, bueno, empezamos la escuela, ¿no? La escuela... Uy, no. ¿Cómo hablar de la escuela? Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que soy nerviosa. Entonces, yo cada vez que yo me metía al bus de la escuela, ya para ir a ese destino final, o sea, yo pasaba nerviosa, era horrible. Y la verdad que
yo empecé a ver el ejemplo de mi mamá, de que ella salió adelante por Dios. Entonces, ¿qué conocía de Dios? Orar y escuchar prédicas. Entonces yo me iba con los audífonos y escuchaba una prédica en toda la ida del bus, que era como media hora. Entonces, como que yo superaba la escuela con eso, como que me daba fuerzas, pero aún así estaba en la escuela, yo no hablaba. Sí, no. O sea, yo no podía hablar. O sea, los nervios eran tantos que... Ok, me acuerdo y me pongo nerviosa. O sea, me acuerdo que yo caminaba y sentía como que me iba a caer. Como que todo el mundo me estaba mirando y se iban a burlar de mí y era horrible. Ansiedad social. Ajá, tenía ansiedad social, porque claro, o sea, habíamos pasado una pandemia y yo no había socializado con nadie como por un año entero. Claro. Y además yo tenía inseguridad con mi cuerpo, entonces yo siempre sentía que, como yo soy más chiquita, yo soy bien chiquita, yo sentía como que la gente se iba a burlar de mí por cómo yo me veía. Entonces yo me acuerdo que yo oraba y yo le decía a Dios que me ayude, que me ayude a hablar, perdón, que me ayude a hablar, que me ayude a ser amigos. Bueno, entonces iba a la escuela nerviosa, llegaba a mi casa y lo único que habían eran problemas, porque estábamos todos pasando por un mal momento. O sea, cada uno estaba en su burbuja, sufriendo por sí solo, mi mami sacándonos adelante, mi y Francesco también, así como yo, sufriendo, cada quien llevando tratando de, más bien sobrevivíamos en lugar de vivir. O sea, nosotros no vivíamos, no era. Pero yo le agradezco a Dios eso que vivimos, porque es que no fuéramos, todo lo que tenemos ahora no lo valoraríamos si no hubiéramos pasado por ese momento duro. O sea, ahorita todo lo que Dios ha hecho, la casa que vivimos, la vida en general. O sea, estamos bien. Estamos bien. Pero tomó tiempo. Nos tomó 6 años. 6 años. 6 años aquí. Aquí, y los sí. 3 de Ecuador, 9 años. Ajá. Entonces, estar aquí hablando también es un milagro, porque yo no lo hubiera hecho. O sea, si Dios años atrás yo no. Es que, como digo, yo no podía hablar, yo no podía caminar. A mí caminar, o sea, yo caminar enfrente de un grupo de gente, eso para mí era... O sea, yo preferiría darme la vuelta y no hacer lo que tenía que hacer y irme. O sea, yo me escondía. Yo me acuerdo que iba con un abriguito a la escuela y no me lo quitaba. Me daba mucha vergüenza de mi cuerpo, me daba mucha vergüenza todo. O sea, yo sentía que hablaba y se iban a burlar de mí, sentía que caminaba y se iban a burlar de mí. Me acuerdo que yo estaba en una clase sentada cerca de la puerta, entonces a veces me pedían que yo la abra y eso para mí era Diosito, por favor, que alguien más se levante. No sé, cosas que normalmente a una persona no le darían vergüenza, a mí me daban terror. O sea, era algo anormal. Entonces me hablaba. Es que para mí 2021 fue como que... No sé, fue tan traumante que no me acuerdo mucho. O sea, me acuerdo que, bueno, sí, como dice Ana, o sea, empezamos a ir a la escuela. Yo, desde chiquita, soy una persona que no le costaba ser amigos. O sea, yo podía, en Ecuador, acercarme a tal persona y decirle, hey, ¿quieres ser amigo? Así era yo, ¿ok? Cuando llegamos acá, como dice Ana, estuvimos un año encerrados. O sea, no socializábamos ni nada, estábamos en un nuevo país. Y el idioma y todo. Claro, uno como que se encierra en esa burbuja y ahí quedó. Entonces, y de lo que era de chiquita a lo que vine a hacer acá, yo era otra persona. O sea, estaba en una clase, por ejemplo, yo conocía a estas personas. O sea, yo, por ejemplo, si salíamos, yo podía hablar, o sea, les hablaba y todo, pero, por ejemplo, en la clase, tenía una amiga a la que sí le hablaba bastante, pero todos, como que había un grupito, todos se hablaban, ¿no? Entonces yo estaba aquí y estaban como que atrás, y yo no podía, por ejemplo, voltearme a conversar. No podía. No podía conversar. O sea, yo como que me aferré, Tana y yo estábamos como en el mismo grupo y me aferré como que a eso y ahí me quedé. O sea, en esa burbuja, a mí y yo a ellos. Es literal, en esa burbuja nos quedamos y yo no podía ser amigos y yo decía, pero ¿qué pasa? Porque yo en Ecuador sí podías entablar conversaciones, todo, sí podía.
Yo decía, ¿qué pasó acá? No pude en todo ese año. Y yo en 2021 no, creo que no, ni siquiera oraba. Yo no oraba, no, solo los domingos la prédica la escuchaba y la escuchaba el domingo y se me iba. Y el lunes ya no estaba. O sea, ya todo lo que yo había agarrado ese domingo ya se me fue. Y no, ese año fue... Que no creo que no fue tan... Sí fue malo, pero creo que los 7 años fueron peores. No, yo creo que ese fue mi peor año. Sí. En el 2022, es que esta parte es importante. Es que sí, porque cada año... Sí, porque cada año nos mudábamos de casa. Entonces, para esto, exacto. Sí. Nos mudamos de casa no es por decisión propia, nos botaron como de 3 casas. Sí. Y para esto, nosotros no vivíamos en casas, vivíamos en cuartos. Sí, o sea, nosotros vivíamos... Ay, estamos convirtiendo mucho, no importa. Nosotros vivíamos los 4 en un espacio demasiado reducido. O sea, en nuestro cuarto, que es ahorita. O sea, más o menos el tamaño de nuestro cuarto eran casi todas las casas en las que vivimos. Ajá. En un mismo cuarto. Nosotros nos peleábamos. O sea, gritos. Ay, no, horrible. Pero entonces, yo ahorita justamente le decía hoy a Mía que le agradezco a Dios la familia que tengo. Yo amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mi... amo el labio de qué. ¿Has visto el labio de TikTok? Ay, perdón. Búscalo. Entonces, corte como no, búscalo mientras yo sigo hablando. ¿Sí? Entonces, yo amo... Uy, que se quedó callado. Yo amo... No sé cómo explicar. Es que yo no sentía este amor por mi papi, ni por mi hermana, ni por mi hermano. Por mi mamá sí. Pero por ellos no lo sentía. Y siento como que es Dios que solito... no es que no los amaba. Pero era como... No sé, ahorita los adoro con toda mi alma. O sea... Y le doy gracias esto a Dios también, porque nos llevamos tan bien ahora. Esto no era normal. Estúpida. Gracias a Dios por darme esta buena oportunidad, por los que me han apoyado. Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio. Bueno, 2022. El año más horrible de mi vida. No, literal. Bueno, este sí va a ser un poco largo. Yo entré a 10º. Y bueno, ya, aquí ya empecé. Yo estaba en mi último año de escuela. Yo estaba en el segundo. Aquí ya tenía un grupo, o sea, aquí ya había hecho amigas. Era un grupo grande. Ese año fue el que tuve depresión. Bueno, el que empezó. Creo que ese fue el año que más... Como que fue horrible. Y yo me acuerdo, yo lloraba, yo le decía, ahí sí como que ya no estaba orando, pero como que le reclamaba mucho a Dios porque yo tenía que estar pasando esto. O sea, yo reclamaba, o sea, yo exigiendo que por qué yo, o sea, yo lloraba, pero nadie se daba cuenta. O sea, yo no lo contaba a nadie, no lo decía a nadie. Entonces imagínate estar guardándote tanto que obviamente te va a consumir y eso... O sea, si tú desde ese momento no lo sacas, te va a consumir y te vas a poner mucho peor. Ajá. La tristeza me llevó al coraje, porque claro, el no perdonar, la amargura. Entonces yo me peleaba con mi mamá, me peleaba con Fran, con Dan, creo que contigo era la que menos me peleaba. Pero esa tristeza se fue convirtiendo en coraje, en amargura. Entonces yo no era feliz, o sea, yo me levantaba brava. O sea, tú imagínate que tú levantarte y ya al instante te levantas y tú ya estás amargada. Y todo el día pasaba. Así pasaba todo el día. Yo no hablaba con nadie. Yo en el carro iba callada, en silencio con mis audífonos. Y sin embargo, estando tan mal, yo no buscaba a Dios. O sea, imagínate o sea, era muy orgullosa, o sea, era muy orgullosa para yo decir, o sea, me rindo a ti a ver si me ayudas, ¿sí me entiendes? No, o sea, no, estuve mal por no querer hacerlo desde ese momento. Yo sabía que tenía que orar cuál era la solución porque mi mami la sacó también y yo no sé, no lo hice, entonces por eso me demoró más mi proceso. En 2023... Ok, horrible. No, 2023 fue bueno. Eso, o sea, no estuvo tan mal. Ese fue el año que yo me convertí. Ya iba a salir de la escuela, ¿ok? Entonces yo empecé a sentir la necesidad de leer la Biblia. ¿De dónde sale eso? No sé. Literalmente
hubo una noche que Dios me dijo, compra una Biblia, y yo la compré. Entonces, esa Biblia no la leí por unos meses más. O sea, la intentaba leer, pero no entendía nada. Yo empecé a leer la Biblia y fue como que es el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo es el que nos da la revelación, o sea, de entender la Biblia, porque tú la puedes leer y esto es chino, literalmente. O sea, tú la puedes leer y no entender nada. Entonces, es como que como uno recibe el Espíritu Santo y uno puede leer la Biblia, ¿no? Ahora Dios vive adentro tuyo, ¿ok? Entonces, yo empecé a leer la Biblia y era, o sea, yo la leía y yo decía, ¿cómo estuvo todo este tiempo esto aquí? No. Y nadie me dijo nada, o sea, aquí estaba la solución. Entonces, uno cuando recién se convierte, ¿no? Es como, esto, flores y mariposas, y Dios es maravilloso, y me quiero portar bien, y todo es lindo, ¿no? Entonces, me acuerdo que empecé y bueno, ya, me enamoré de Dios. O sea, me enamoré, ya Dios era mi todo. Empezó a quitarme la ansiedad de poquito, ¿no? Yo oraba creo que todos los días. Oraba todos los días, leía la Biblia todos los días, y yo creo que yo solo pasaba aquí metida. O sea, yo llegó un punto de que mi mamá, o sea, que se reía porque ni siquiera mi mamá leía la Biblia en ese tiempo. Pero que yo seguía con ansiedad full, durísimo. Que yo me metía a orar al baño. Y era como, estaba pasando por un momento duro porque seguía llena de ansiedad, pero a la vez era el momento más maravilloso de mi vida porque yo sabía que yo no estaba sola. O sea, estaba sufriendo, pero yo tenía la esperanza de que Dios me iba a sanar, y así fue. Me acuerdo en octubre del 2023, Dios me quitó la ansiedad para siempre. O sea, pero antes de que me quite Dios la ansiedad, tuve los 2 peores meses de mi vida. O sea, nunca había sentido una ansiedad tan fuerte, pero, o sea, es como que Dios sacó todo eso a la superficie y ahí Él lo sanó. Y ahí, o sea, ya tengo, en ese tiempo tenía 17, creo. Tenía 17. Sí. Y ahorita ya tengo 20 y yo llevo ya 3 años sin ansiedad, creo. Que mucha gente piensa que se tiene que quedar con ese sentimiento Ajá. toda la vida, que tú tienes que sobrevivir con ese... Y no pero es así. no es así. No es así. O sea, Dios lo puede hacer. somos la prueba viviente de que, o sea, Dios te lo quita. O sea, tú no tienes que acostumbrarte a vivir así, porque ese sentimiento no es de Dios. O sea, no, La ansiedad no es de Dios. Dios te da paz, Dios te da tranquilidad, Dios te da felicidad. Él no quiere que vivamos así. Entonces, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Entonces, yo me acuerdo que en 2020, en ese tiempo, yo tenía miedo que Dios me castigue, en hacer las cosas mal. O sea, un montón de miedos, ansiedad, o sea, terrible. Entonces, yo me agarraba de eso porque dice, donde hay amor no hay temor. Entonces yo decía, si Dios me ama, ¿por qué yo le tengo miedo? Aquí dice, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. O sea, no había aprendido quién era Dios. No conocía a Dios. Yo tenía miedo porque no sabía quién era Dios. Entonces, por miedo que lo empecé a conocer, fue como que el miedo se fue apagando. Voy yo, 2023. Creo que, no sé si lo voy a poner, pero bueno, como decía, yo tuve un novio, ¿no? Entonces, terminamos, ¿no? Ahí fue que yo ya estaba mal, como les decía, ya estaba con depresión. Pero esa terminada, claro, era mi primer novio, entonces obviamente iba a sufrir, ¿no? Pero era eso y más lo otro, como que ese sufrimiento, yo ya estaba ya al borde, o sea, el sufrimiento estaba como que ya bien arriba, estaba ya a explotar, literal, y que, bueno, entonces Dana, claro, ahí estaba Dana, que Dana, todo el mundo en la casa le decía que estaba loca, porque, hasta nos enojábamos con ella porque, claro, se pasaba todo el día en la Biblia y orando y todo, y claro, ella estaba queriendo salir de ese hueco, y entonces nos enojamos porque solo pasaba ahí. Y nosotros, claro, queríamos conversar a veces, pero la pasó se pasaba. Es que el único tema que yo tenía en ese tiempo era Dios. Y todo. Yo no sabía hablar de otra cosa porque yo estaba tan enamorada de Dios que yo decía, o sea,
Y chocábamos. Chocábamos Chocamos mucho, ¿no? porque ella ya había Ajá. conocido a Dios y nosotros todavía estábamos como, ¿cómo se dice? La luz y la oscuridad. Cuando no están con Dios, ya estás, Dios es luz. O sea, Dios te da, sí. Y la oscuridad, bueno, es cuando estás en pecado del mundo y todo eso. Entonces, No es que yo no pecaba, ¿no? No, obvio, pero ya sabía de Dios, obvio. Dana, como me vio tan mal, tan Yo le decía, terrible. mira, Hay una forma. y ella me dijo, mira, empieza a leer la Biblia. Y yo, está tan mal. Yo decía, bueno, aquí, si yo veía que Dana ya la veía mejor, yo decía, bueno, tiene que haber una solución. Entonces Dana me dijo, empieza a leer Juan. Y me acuerdo que empecé a leer Juan. Y como decía Dana, wow, se te abre como que la mente y descubres algo que tú dices. Dana decía que estaba ahí tanto tiempo y tú no sabías y esta era la solución. Y entonces empecé a leer la Biblia y ahí fue en que empecé a saber de Jesús. Que claro, uno no sabe realmente lo que es Jesús hasta que lee la Biblia. Y ahí empecé, y como creo que lo dije en el video, en el primero, que yo tenía depresión, ¿no? Entonces, un día, yo ya no aguantaba, ¿no? Me fui al baño y yo estaba ahí al borde, ya no aguantaba más. O sea, ya yo decía, tengo que salir de esta sí o sí porque no, ya había estado como 3 años en depresión. Imagínate estar triste todos los días. O sea, es horrible, ¿no? Y es que las ganas de vivir se te van. se te van. O sea, yo de verdad que Es yo ya decía, horrible. yo ya no quiero, o sea, ya no quiero, yo sufría tanto que yo ya no quería nada, no quería saber de nada. Entonces, ¿qué? Entonces le empecé a orar así como reclamándole otra vez. No reclamé, más que todo pidiéndole. Ahí fue que me decidí rendir a él, que dije no. O sea, yo de verdad, Diosito, perdóname que no te busqué antes, pero yo no puedo. O sea, no puedo por mis fuerzas, no puedo sola. No. Es ahí donde Dios te rescata. Y Cuando Dios ya no cuando puedes tú más. te rindes y Dios ve un arrepentimiento sincero y Dios ve que tú, o sea, de verdad lo estás buscando, Él te escucha. O sea, él me escuchó. Porque fue como que lo mío sí fue, lo tuyo duró un poco más, pero lo mío sí fue instantáneo. Lo mío sí fue Le quitaron o sea, como depresión a raya, ¿no? o sea, ahí. Y yo creo que eso tuvo que ver mucho también por mi fe. O sea, yo realmente tenía fe que Dios sí me podía sacar de eso. Porque como que ya empecé a leer la Biblia, ya como que también empezamos a ir a la iglesia y empezamos a saber más lo que era la adoración, todo eso. Entonces, sí, Dios me quitó la depresión, o sea, a la raíz. Y de ahí, claro, había momentos de que había momentos de que obviamente como que no recae, pero no duraba como lo que duró el tiempo que estuve en depresión. O sea, fue súper rápido. Y creo que ya, o sea, desde ese momento yo no he vuelto a estar así, que lloraba a escondidas, o sea, no volví a estar así nunca más. Y creo que eso fue lo del 2023. Dios me quitó la ansiedad más lento. Sí. Lo mío más fue como un proceso. Porque los procesos son necesarios porque te enseñan cosas. A mí le quitó y a raya. Porque Dios puede hablar de las dos. O sea, aquí damos ejemplo de las dos maneras que obra Dios. Dios te puede quitar a raya o te va a llevar por un proceso largo en el que yo me tenía que entregar a Él todos los días. Todos los días le entregaba mi ansiedad y me la quitaba y por ratos me daba otra vez. Y me la quitaba y me daba otra vez. Hasta que un día, como le digo, en octubre, me la quitó a raya. Ya no sufro más. A veces hay cosas en mi vida que me dan ansiedad, pero no es esa ansiedad en la que no te deja mucha vivir. gente tiene, que vive con ansiedad constante. O sea, que todos los días tiene miedo de levantarse, que algo malo le va a pasar. Un montón de cosas. ¿Okay? Bueno, entonces tocó pasar por procesos como familia también, creo que nos tocó pasar. Nosotros, me acuerdo, ya estábamos bien, o sea, yo decía, bueno, ya estamos bien, ya, qué chévere. se nos dañaba el carro. Algo pasaba, pero sin embargo, creo que Dios vio nuestra fe, porque nosotros, claro, nos pasaban todas estas cosas, porque a veces nos pasaban de un solo muchas cosas. Sí. Y nosotros íbamos a orar y confiamos en ya que, vamos a estar bien. Que Él era Eso, por algo mija, que tengo estaba, fe. o sea, que por algo estaba pasando esto. Siempre le buscábamos que Dios, lo que nos pasaba era porque Dios iba a traer algo mejor o que era parte de nuestro proceso que nos iba a hacer que crezcamos en fe, o sea, en confiar totalmente en Él, ¿no? Entonces, Que en 2024
aquí, en este país, no habíamos sufrido hambre hasta esta parte. ¡Ah, sí! ¡Me había olvidado! Okay. Es que Mía casi no vivió esta parte porque ella iba a la escuela. Yo ahí había salido de la escuela. Entonces, esto tiene que ver con lo que me pasaba a mí. Entonces, Dios sanó mi ansiedad, ¿verdad? Pero yo todavía sentía miedo y vergüenza todo el tiempo. Yo todavía no podía salir de mi zona de confort, ¿no? ¿Qué se supone que tengo que hacer si ya salí de la escuela? ¿Estudiar? Ir a la universidad y buscar un trabajo. O buscar un trabajo o ir a la universidad. O sea, hacer una, ¿no? Yo no hacía ni una. Y no era por vaga, era por miedosa. O sea, no podía. O sea, no puedo explicar. Yo creo que yo me he tomado mucho tiempo en mi proceso, como un año cada año es un proceso nuevo y me tomo mucho tiempo por desobediente. Claro. Y no porque quiero, es por miedosa. O trazas tu proceso por no obedecer a Dios. Cuando no obedece. Ajá. Entonces, ¿qué me pedía Dios en esa parte de mi vida? Que confíe en Él, que Él me iba a acompañar. Pero yo estuve necia un año entero. Un año entero sin salir de mi casa. No podía. O sea, no podía y yo no me entregaba a Dios y decirle, sí, Señor, yo lo hago así me muera de miedo. No, ya estaba cansada. O sea, ya no podía más. Entonces, me acuerdo que yo estaba escuchando a William Arana, una el de los miércoles, creo que es. Que hace como un tiempo a solas, se llama. Entonces, es como que Dios me habló por medio de él y me dijo que tenía que salir de mi zona de confort, o si no, nunca iba a crecer si yo no salía de mi zona de confort, ¿ok? Entonces, yo empecé y yo dije, ya. O sea, me entregué, dije, lo voy a hacer, Señor, así no pueda. Y era un miedo que me agarraba horrible, horrible. Y lo hice. Empecé a buscar trabajo. A buscar trabajo también fue una lucha. Porque me daba miedo también. O sea, salir a buscar trabajo es hablar. Y ese era mi problema. No podía hablar. O sea, era imposible para mí hablar. Hice 45 horas para trabajar con niños. Entonces ya había terminado las 45 horas, entonces ya era hora de que yo ya tocaba. Me tuve que ya trabajar. Esa era la parte difícil. Mi mamá me dijo para que llamemos a los daycare. Entonces no me contestaron de ahí de nada. Creo que fue una entrevista de trabajo que también me fue pésimo. Y bueno, ahí estábamos. Estuve una semana esperando y me llaman de ese daycare. Yo voy, ¿no? Entonces, para trabajar en un daycare necesitas hacerte huellas. Entonces, yo me voy y me hago las huellas. Sé que estoy contando demasiado, pero esto es importante. Entonces, cuando ellos me daban un número. Entonces, ese número, me lo dan y yo se lo doy equivocado. O sea, le doy el número equivocado. Y yo me quería dar contra la pared porque yo decía, ay, ¿cómo voy a hacer otra vez? Voy a tener que ir a hablar y solucionar eso yo. Y ese era el problema, no podía hablar. Entonces, me acuerdo que ese día Dios me dice en un versículo, me acuerdo que yo me puse nerviosita y yo le dije, Dios, no voy a poder, y empecé a llorar y llorar y llorar, no voy a poder. Entonces, ¿qué hago? Cuando uno está mal, ¿qué hace? Se refugia en Dios, ¿no? Entonces lloraba y Dios me habla y me dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Ese es el mejor versículo de la Biblia. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y así fue. Él me ayudó, ese día solucioné todo. 2 días después empecé el trabajo. Fue, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, una vez que yo tomé ese paso de confiar en Dios, con ese no tengas miedo que yo estoy contigo, las cosas empezaron a cambiar. O sea, yo empecé a hablar inglés. No sé de dónde me salió el inglés. Yo sabía inglés, pero no podía hablar. Entonces yo empecé a hablar. Me empecé a soltar un montón. O sea, las cosas empezaron a fluir en mi vida, pero fue por la obediencia también y el confiar, el rendirse a él, como decía Mía antes, cuando ella se empezó a rendir, las cosas empezaron a funcionar. Y así fue conmigo. Yo voy contigo, o sea, más grande es el que está conmigo que el que esté contra mí. Entonces el miedo mío era la burla, que alguien me diga, alguien se burle de mí. Entonces me decía, o sea, yo soy más grande que las personas, no tengas miedo. Y sí, ese fue. Me acuerdo también me dijo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas un humilde gusano, porque así es que yo me sentía chiquita, me sentía como pequeña, como incapaz. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo porque yo te ayudaré. Y así fue, él me ayudó. Entonces, ahora a mí así. Yo me peleé con mi papá. Todo
Yo me peleé con... Bueno, todos. No, todos. Todos. Bueno, mis hermanos y yo. yo nos fui un peleamos poquito con mi papá, después, pero... yo... Ah, sí. Sí. Sí, ese fue como el... Por problemas que X, no vamos a hablar aquí. Pero, yo me porté mal y yo asumo mi responsabilidad de que yo como hija nunca... Ahí dice en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y yo, por más errores que tenga una persona, si es tu papá, si es tu mamá, por más errores que tengas, tú tienes que honrarlos. Entonces, me acuerdo que yo no podía perdonar a mi papá. Y Dios me ayudó a perdonar a mi papá en ese tiempo. O sea, fue como algo sanador. Porque Dios sanó mi corazón realmente con mi papá y desde ese momento... O sea, fue una pelea dura, pero después de la pelea, Dios me ayudó a perdonar a mi papá y yo lo perdoné de corazón. Y yo no siento rencor por mi papá. O sea, yo siento un amor por mi papá ahora que yo... Hola papi, yo sé que estás viendo este video, te amo con toda mi alma. Y, o sea, yo lo amo, lo amo. Y es raro porque, o sea, ¿cómo pude yo por tanto tiempo, desde que mis papás se separaron? Yo no es que lo odiaba, pero yo le echaba culpa a mi papá de muchas cosas. Rencor. Yo tenía Había mucho rencor con sí. mi papá. Y Dios me sanó el corazón y, ay, me dieron ganas de llorar. ¡No! Entonces, habla tú. Dios me ha hecho ver como que yo, a pesar de todo, ay no, ya mi papi lo amo con mi vida. Creo que yo nunca, o sea, yo lo amo tanto, tanto, que yo a mi pa, o sea, yo como que me olvidaba de todos los errores, o sea, todo lo que él había hecho, o sea, para mí, yo me olvidaba, porque yo creo que así es el amor de Dios, o sea, Dios me hizo ver que así Dios nos ama a nosotros, a pesar de uno que tanto se equivoca. O sea, el amor de Dios es incondicional. Sí, así yo amaba a mi pa. Lo podemos fallar así yo mil amo a veces. mi pa. No, amaba no, así yo amo a mi pa, o sea, así como Dios nos ama a nosotros, que nos ve, que cada vez que nos equivocamos, pero Él sin embargo olvida eso y está ahí, ¿sí me entiendes? Así yo amo a mi pa, o sea, yo, a pesar de todos los errores que él tuvo, yo nunca lo juzgué, nunca nada, estaba ahí para él. Ajá, Mía estaba hablando de que el amor, realmente el amor de Mía por mi papi sí era incondicional, porque nosotros siempre Me achacaron. le achacábamos a Mía, mi hermano y yo, porque nosotros decíamos, ¿cómo lo puedes aguantar tanto? No entiendo. Y yo, en cambio, ese amor que Mía tenía por mi mamá, ¿qué hago con esto? Ese amor que Mía tenía por mi papá, yo lo tenía por mi mamá. Entonces, la relación de Mía con mi mami era fea. Era fea. O sea, yo yo decía, Mía, sí. pero es que todo lo que ha hecho por nosotros, o sea, tú no la puedes juzgar. Eso era lo Pero no era que yo, o sea, yo la amaba a ella, pero yo también amaba a mi papi. Nunca yo he dejado de amar a mi papi. Pero ¿qué pasa? Que uno se guarda de rencor. Que yo a mi mami, yo no sé, ay, o sea, yo creo que Dios la otra vez me dijo que estaba orando, ¿no? Y yo, o sea, Dios me hacía acordar de la relación que yo tenía con mi mami antes y ver cómo ahora nos llevamos, o sea, que cómo Dios sí restaura, porque, wow, o sea, el cambio que cuando yo decidí, que fue en ese mismo momento que yo decidí que Dios me quitó la depresión, ahí ese mismo momento, o sea, mi relación con mami se fue, ¿cómo se llama? Mejorando. Fue mejorando, pero porque uno, por eso es que es importante el perdón. O sea, tú perdonas y a ti la vida, o sea, de verdad que se restaura. Se restaura. Ajá. Porque ya no vives con rencor, el rencor te llena de amargura, o sea, no te deja vivir en paz, entonces tú no puedes estar bien con Dios porque estás lleno de coraje, o sea, no... Ajá. Si a ti te han hecho algo y tú cada vez que hablas de eso te pones a llorar y te da coraje y todo, es porque necesitas perdonar. O que no puedes hablar de una persona porque te da algo aquí, hay que perdonar. Drásticamente nuestra situación económica empezó a cambiar. Bendito sea Dios. Nos cambiamos de casa. No fue instantáneamente, pero nos cambiamos de casa a una, por primera vez en nuestra vida, a una casa. No nuestra grande. vida. O sea, aquí. no nuestra vida, pero nuestra vida aquí en Estados Unidos. Nosotros teníamos una casa en Ecuador. Entonces,
las cosas empezaron a cambiar para bien. Era como que Dios todo lo que nos había prometido años atrás, desde 2017, desde que empezamos esta lucha. Manju, que desde ahí nosotros creíamos. Sí. Y no veíamos nada, o sea, veíamos lo peor, pero Y nosotros... es que nosotros seguíamos Sí. creyéndole. O sea, veíamos todo mal, todo. Pero siempre estaba ese granito de fe que decía, las cosas van a estar bien, tranquilo. O sea, seguíamos confiando en él. De que él iba, que todo iba a mejorar. En enero empezó mal. O sea, enero del 2025 fue feo. Claro, Y todavía estábamos en la otra casa. Ajá, todavía estábamos en otra casa. Entonces, el cuartito. Entonces, como que Dios nos decía, o sea, fue un momento que tuvimos que tener bastante fe porque las cosas estaban mal. O sea, nosotros nos cambiamos de casa en el peor momento económicamente de nuestra vida. Y no, ¿cómo Dios hace eso? Ajá. ¿Cómo tú te cambias Sí. de una casa, ¿Cómo eso puede una pasar? mobile home, a una casa en el momento más difícil de tu vida? Es que solamente Dios lo hace. Entonces, No te amo ni carro. sí, se nos dañó el carro un tiempo. No son las fuerzas humanas, ¿sí me entiendes? Es Dios Y solamente. creerle. Cuando tú le crees a Dios, Él hace lo imposible. Sí. Entonces, el 2020, en marzo, no fue en marzo, fue en febrero. Mira, un mes nomás. Sí. Un mes después nos mudamos de casa y las cosas empezaron a irnos bien. Sí. O sea, Dios es fiel. O sea, si Dios te prometió algo, Él lo cumple. O sea, Él lo va a no cumplir. creas que Él se olvida de nosotros. Él no se olvida de ni una oración, ni una. Ni O sea, una. todas Todas las tiene tú haces. contaditas, Sí, las tiene. exacto. Hay un versículo que dice que las tiene en un frasco, todas tus lágrimas, todo. O sea, él, cuando tú le lloras y tú le oras a él todo te está escuchando. O sea, él no es ciego a nuestros sufrimientos, él no es ciego a lo que nuestros deseos. O sea, él nos conoce y él nos quiere dar amor. Si no nos da las cosas cuando nosotros las queremos, porque en ese momento no las necesitamos. Lo necesitamos es a él. Pero una vez que uno se entrega por completo a él, todas las cosas empiezan a salir. O sea, deleítate en mí, deleítate en el Señor tu Dios y Él concederá los deseos de tu corazón. Y hasta ahorita, 2026, ha sido bendición tras bendición. Sí. No es que las cosas han sido perfectas, No, no, porque han igual- habido momentos, Pero y ya no no podemos como contarlo antes, todo, pero obvio. no es como antes. No. No, la vida drásticamente nos cambió. Pero fue Pero, años de lucha. Claro, no, y yo creo que si no hubiéramos sido como que constantes, porque yo no conté eso. No, Ajá. yo no conté eso. Yo no fui constante, o sea, yo empecé y yo me alejé. O sea, me alejé un tiempo. Y ve que fue horrible. O sea, uno después de encontrar la No paz que regresa Dios al te hueco. da y te alejas de Él. No, es horrible. O sea, uno de verdad que la paz que sentías que cuando recién lo conoces y la pierdes en ese, es lo peor. Y yo lo que te digo que es ser constante porque creo que desde el 2000, al menos desde el 2025 ahorita, creo que he tratado de ser constante y cuando uno es constante, claro, vas conociendo más a Dios, ¿no? Entonces, la constancia, digo, en mantenernos en oración, en seguir creyendo en Él, porque imagínate que por ejemplo, Dios nos promete lo que nos prometía en la Biblia, ¿no? Y no lo hubiéramos creído o nos rendíamos ahí, no hubiéramos seguido orando, no, nada de esto, no estuviéramos o aquí. sea, que Por eso ser constantes hasta el en final. creerle a Dios y leer la Biblia y orar y buscar cada día Y de Él, porque si no... a seguir aunque las cosas no... Exacto, a eso o me sea, refería, ajá, sí. Porque si Sí, no, perdón. no me voy a explicar. Pero O sí. sea, Dios es fiel. Confíen en que Dios va a ser fiel y que las oraciones que uno hace Dios las va a escuchar, pero como dice Mía, hay que ser constante, no se puede Aquí tengo dejar a Dios. Dios. Ajá. En Mateo 7:7 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Amén. Entonces sí, hay que... No lo voy a pero- cortar. No lo cortes. Entonces sí, o sea, sigue pidiendo. Si tú ves, no solo una oración y ya, o sea, sí, Dios lo puede hacer, pero
y si Dios no te, como que no te lo hace al instante, No te rindas. no hay que rendirse porque Dios lo hace en su tiempo, ¿no? Ujú. Uno a veces quiere en humano, que ya en ese momento, pero Dios sabe lo correcto, o sea, Dios sabe más que nosotros, entonces confiar en que Él lo está haciendo en su tiempo y que lo va a cumplir, no es que no lo va a hacer. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes le dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron porque los amabas. O sea, siendo que Dios está hablando de nosotros y bueno, de ustedes también. No lo hicimos con nuestra fuerza, o sea, lo hizo Dios. Le ganamos la batalla y estamos a donde estamos es porque Dios nos trajo hasta aquí. Y dice, solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Amén. O sea, Él es el que nos da la victoria. Y enemigos no me refiero a la gente porque nosotros no somos... Los enemigos nunca son las personas. Siempre es algo espiritual y está aquí. Es nuestra propia mente también a veces. Y, o sea, no es con tus fuerzas, no lo vas a lograr con tus fuerzas jamás. Pero si tú te aferras a Dios y confías en que lo que Él te está prometiendo, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Y 2026, pues bueno, Pues estamos, bueno, ya 2025, 2026 fue como digo, ha sido 2 años de gloria. La verdad. Sí. De ver la mano de Dios, Dios ha sido fiel. Sí, ya está. Bye. Bye.